Alguien una vez dijo: un niño feliz usa su infancia para abrazar la vida, mientras que un niño infeliz tiene que pasar toda su vida sanando de ella. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién estará junto a esos niños en su camino de sanación? No todos tienen la suerte de encontrar unos brazos esperándolos después de cada caída. Algunos niños caen y el mundo entero solo mira. Algunos niños jamás son llamados por su nombre, apenas son vistos como sobras sobreviviendo apenas entre el dolor, el frío y el abandono. Y en esta historia, todo comienza en un bosque helado bajo una lluvia implacable, donde una niña pequeña abandonada y cubierta de heridas yacía encogida como si la tierra entera hubiera olvidado su existencia. Por suerte, al final de esa oscuridad, encontró la única luz que cambiaría su vida. Ese hombre era Emiliano Reyes, un empresario hecho a sí mismo de 50 años, multimillonario en el sector inmobiliario. La gente lo conocía como el millonario excéntrico, el hombre sin rostro de Wall Street, o el fantasma del mundo inmobiliario. En los artículos financieros su nombre siempre aparecía acompañado de cifras frías, patrimonio de decenas de miles de millones, contratos gigantescos rascacielos que llevaban su firma. Pero nadie sabía que cada noche, cuando las oficinas apagaban sus luces y los contratos se cerraban, Emiliano regresaba a una mansión tan silenciosa como una tumba. Ahí no había risas ni huellas de niños, ni una sola alma esperándolo detrás de la puerta. En la pared más grande de la sala colgaba solo una fotografía, una imagen borrosa de una mujer, quizá su madre, quizá alguien que una vez lo amó. La foto era tan vieja que apenas se distinguían sus rasgos, pero Emiliano la mantenía en el lugar más visible, como aferrándose al último trozo de memoria que le quedaba. No tenía familia, ni esposa, ni hijos, ni parientes. Solo conservaba un hábito cada tarde. Se sentaba frente a una enorme ventana con la mirada perdida en un jardín lleno de árboles marchitos, como buscando algo que había perdido hacía mucho tiempo. Quienes trabajaban con él solían decir: ese hombre no tiene corazón. Pero ellos no sabían quién de verdad no tiene corazón. Hay personas que solo intentan reunir los pedazos rotos del suyo. Ese marzo, Emiliano llegó a Asheville, un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, para inspeccionar un terreno donde planeaba construir un refugio para huérfanos y mujeres víctimas de abuso. Durante toda la visita, salvo cuando el encargado del proyecto le informaba sobre el avance, Emiliano no pronunció una sola palabra personal, hasta que de repente un joven empleado se atrevió a preguntarle: «Señor, este proyecto no se ha anunciado públicamente y nadie sabe de su existencia». «¿Por qué?». El gerente interrumpió de inmediato, nervioso. «Disculpe, señor, él es nuevo». Emiliano miró al muchacho en silencio y con una voz suave respondió: «Es solo una deuda pendiente del pasado». Y sin más explicación, siguió caminando, dejando a todos intrigados. La verdad era que Emiliano también había sido un huérfano. Lo abandonaron detrás de un mercado, dentro de un basurero sin nombre, sin nadie que lo reclamara, sin nadie que lo quisiera. Un barrendero lo encontró y lo llevó a un orfanato, donde cada noche fingía dormir para no escuchar los llantos de los demás niños, y cada mañana evitaba mirar a los adultos, temiendo que un día eligieran a alguien pero no a él. Creció bajo miradas de lástima, abrazos a medias y promesas que jamás se cumplieron, hasta que un día decidió huir. Vagó por las calles, robó para comer, durmió en estaciones de tren, fue perseguido y golpeado, pero de ese abismo de hambre y miedo, Emiliano aprendió a escalar en la vida con manos llenas de cicatrices y una determinación feroz de jamás volver a ser desechado, y triunfó. Pero el precio fue su infancia robada para siempre. Incluso ahora, teniendo todo su corazón, seguía siendo una habitación fría que nadie había tocado. Aquella tarde en Asheville, el cielo estaba pesado como cubierto de luto. Emiliano acababa de inspeccionar un terreno aislado en las afueras del pueblo donde planeaba construir el refugio. De regreso, en lugar de ir directamente a su auto, se detuvo en un pequeño sendero que se adentraba en el bosque. Algo, una sensación silenciosa, inexplicable pero real, lo impulsó a seguir. El viento susurraba entre las hojas, haciendo crujir las ramas secas como costillas de un bosque desolado. Emiliano avanzó, sus botas hundiéndose en el barro frío y mojado, y entonces se detuvo. Un ladrido débil, quebrado,
Resonó a lo lejos acompañado del golpeteo metálico de algo contra un objeto. El ladrido cesó de golpe. El silencio que siguió fue tan absoluto que Emiliano pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Empujó un matorral espeso, y en ese instante fue como si el mundo se detuviera. Frente a él, una niña diminuta tan pequeña que parecía que el viento podría llevársela yacía inmóvil entre las hierbas maltratadas como viejas cicatrices de la tierra. Su camiseta delgada estaba hecha trizas pegada a un cuerpo que no era más que huesos y piel. Su cabello enmarañado y cubierto de lodo parecía un nido de pájaros tras una tormenta. Su piel estaba grisácea, llena de moretones y barro. No se movía, no reaccionaba, pero lo que más desgarró a Emiliano fueron sus ojos. Unos ojos abiertos enormes. No eran ojos asustados, no pedían ayuda, no mostraban miedo. Eran ojos vacíos, tan vacíos que ni siquiera las lágrimas parecían poder caer. Un abismo oscuro sin fondo donde la luz había dejado de existir hacía mucho tiempo. Un vacío donde toda esperanza había sido aplastada tan profundamente que ni la niña misma recordaba quién era. Emiliano se quedó paralizado. Había visto la guerra, había caminado entre cadáveres, había presenciado tragedias inimaginables, pero nunca había visto un dolor tan silencioso, tan devastador, un alma borrada sin nombre, sin voz, siquiera para gritar. En ese breve instante, Emiliano vio reflejado a su propio niño interior, roto, olvidado. Sin pensarlo, dio un paso adelante y se arrodilló frente a ella. Sus manos temblaban de puro impacto, mientras colocaba suavemente una sobre el hombro de la niña. «Mi pequeña», susurró como si hablara con una sombra frágil, temiendo que incluso respirar muy fuerte pudiera hacerla desaparecer. «¿Me escuchas, corazón? Sigues con vida». No hubo respuesta, solo el leve subir y bajar de una respiración débil bajo los jirones de su ropa. De repente una voz masculina y áspera gritó a sus espaldas. «¿Qué carajos haces ahí?» Emiliano se giró. Era un hombre grande, desaliñado, con la piel quemada por el sol como cuero viejo, emergiendo entre los árboles. En su mano izquierda sostenía una lata de cerveza. Colgada de su cadera llevaba algo que parecía un arma oxidada, pero aún amenazante. Se acercó tambaleándose, apestando a alcohol, y soltó una carcajada despectiva. «Ella es mía. Lárgate, cabrón». Cada palabra le cayó a Emiliano como un golpe en el pecho. Cerró los puños luchando por mantener la calma. «La dejaste aquí sola, en este frío. ¿Tú eres su padre?» Se la pasaba llorando. Así que la castigué tantito. «No se va a morir». «Relájate», gruñó el hombre dándole una calada a su cigarro y soltando el humo en la cara de Emiliano. Una rabia fría, lenta y cortante empezó a crecer en el pecho de Emiliano. No explotó, pero ardía hondo como una cuchilla. Se agachó y levantó a la niña con sumo cuidado. Su cuerpecito frágil se encogió contra él, temblando como un pajarito que había perdido su nido. «No puedo dejarla aquí», dijo en voz baja, firme con el filo de un cuchillo. «¿Qué haces? ¿Me quieres robar a la chamaca?» El hombre lo fulminó con la mirada, su mano derecha deslizándose lentamente hacia el arma en su cintura. «Estoy tratando de salvarla», respondió Emiliano sin moverse, abrazando más fuerte a la niña. El hombre dio un paso hacia adelante. Sus ojos se oscurecieron, su aliento olía a cerveza rancia. Su muñeca temblaba, dudando entre golpear o contenerse. A lo lejos, entre los árboles, apareció el asistente de Emiliano, con el rostro pálido del miedo. Escaneó la escena rápidamente, deteniéndose unos segundos más en el rostro de la niña. Sin decir palabra, retrocedió unos pasos, sacó su teléfono y se dio la vuelta hacia el bosque. «Policía, por favor, vengan rápido. Hay una niña abandonada y un hombre armado». Unos minutos después, el sonido de las sirenas rompió el silencio del bosque. 2 patrullas llegaron con las luces parpadeando entre los árboles. El hombre se sobresaltó, retrocediendo su brazo, cayendo sin fuerza. «Maldita sea. ¿Quién chingados los llamó?» Emiliano no respondió, solo sostuvo a la niña con más fuerza. Los policías descendieron de los vehículos, manos en las fundas de sus armas. «Suelta el arma. Manos en la cabeza. No te muevas». El hombre forcejeó, soltó una sarta de maldiciones, pero al ver que no tenía escapatoria terminó rindiéndose. Uno de los oficiales corrió hacia Emiliano.
¿Está bien, señor? ¿Y la niña? Emiliano asintió levemente, su voz tensa de emoción. Está viva, pero necesita un doctor urgente. De inmediato los oficiales pidieron una ambulancia. El asistente de Emiliano se acercó con los ojos llenos de preocupación. Emiliano lo miró, puso una mano firme en su hombro y asintió con gratitud. Bien hecho. Gracias por volver. Los policías esposaron al hombre y se lo llevaron. Él gruñía como un animal salvaje atrapado, lanzando miradas amenazantes hacia la niña. La ambulancia llegó. Emiliano colocó a la pequeña con infinita delicadeza sobre la camilla. Antes de que cerraran las puertas, una pequeña mano delgada y temblorosa se extendió hacia él. Sus deditos se aferraron al borde de su abrigo tan débilmente que apenas se sentía el contacto, pero fue suficiente para detener a Emiliano en seco. Miró hacia abajo, y en esa diminuta mano no solo vio el miedo a ser abandonada, sino toda la confianza que esa niña contra todo había comenzado a depositar de nuevo en alguien. La niña no podía hablar. Solo trató de mirarlo con toda la fuerza que le quedaba, pero sus ojos no lograban mantenerse abiertos. Sus párpados temblaron y luego se cerraron suavemente. Su respiración se volvió más regular. Se desmayó. Emiliano se quedó ahí inmóvil. Un paramédico se acercó dispuesto a invitarlo a subir a la ambulancia, pero Emiliano simplemente negó con la cabeza. Llévenla al mejor hospital. Yo me encargo de todos los gastos. La puerta se cerró. Las luces de la ambulancia giraron una vez más. El vehículo desapareció entre la niebla. Emiliano se quedó unos segundos más con la mano todavía sintiendo el diminuto agarre de la niña. Su asistente se acercó a su lado. Dos hombres en silencio. Solo cuando las sirenas se desvanecieron en la distancia, Emiliano finalmente murmuró: «Vámonos a casa». Después de ser ingresada al hospital, los doctores por fin supieron el nombre de la pequeña Lucía. Solo tenía 9 años. Un nombre tan dulce, tan inocente, que resultaba casi cruel al compararlo con el infierno que había vivido. Al principio, el equipo de investigación pensó que se trataba simplemente de un caso grave de maltrato infantil. Indignante. Sí, pero tristemente no único. Pero no era solo eso. Conforme salieron los primeros informes médicos, conforme las enfermeras, los doctores y algunos vecinos comenzaron a dar sus testimonios, una verdad mucho más oscura empezó a salir a la luz, una verdad que heló hasta a los profesionales más experimentados. Lucía jamás había sido tratada como una niña. Nadie la había abrazado. Nadie había pronunciado su nombre con cariño. No tenía cama, ni juguetes, ni cumpleaños. Jamás fue enviada a la escuela. Para su padrastro, Lucía no era una hija, era un estorbo, una carga. Quizá como mucho un cachorro mal entrenado, la mantenía encerrada en un sótano húmedo sin ventanas, donde ni siquiera el sol se atrevía a entrar. Sin lámparas, sin calor, sin amabilidad. Cada día le arrojaban un pedazo de pan duro o media salchicha podrida por la rendija de la puerta, como si alimentaran a un animal. Algunas veces ni siquiera eso. Simplemente se olvidaban de darle de comer. Y cuando sí la recordaban, no era para alimentarla, sino para traer una cuerda, una vara eléctrica o puños llenos de rabia. Sin motivo, o peor aún sin que hiciera falta un motivo. Una joven enfermera rompió en llanto tras revisar las radiografías de Lucía. Su voz temblaba mientras decía: «Sus costillas están fracturadas en al menos 3 lugares distintos. Ninguna fue tratada. Algunas sanaron mal y ahora presionan sus pulmones. Tiene cicatrices queloides en las plantas de los pies, probablemente de haber sido obligada a caminar descalza sobre piedras o superficies calientes. Lo más aterrador es que estas lesiones no son recientes. Tienen meses, quizá años». Un pediatra, al revisar los análisis de sangre, solo pudo suspirar incrédulo. Tiene deficiencia severa de hierro, proteína y vitamina D. Su nivel de desnutrición es comparable al de un niño en un campo de refugiados en guerra. Su estómago se ha encogido. Ya no puede digerir porciones normales. Sus reflejos de masticar y tragar casi han desaparecido. No sabe lo que es comer. No sabe lo que es sentirse llena. Tampoco sabía lo que era ser amada. Una señora mayor que vivía 3 casas más abajo compartió su recuerdo entre lágrimas. Nunca vi sonreír a esa niña. Ni siquiera recuerdo haberla oído hablar. Jamás salía de la casa a menos que fuera con su padrastro, y cada vez que la veía tenía moretones en la cara
y marcas rojas de cuerda en las muñecas. Una vez le pregunté a él, y se rió. Me dijo, si no entrenas a un cachorro a tiempo después muerde. Solo la estoy entrenando. Yo pensé que estaba bromeando. No creí. No creí que hablara en serio, pero sí. Para él, ella no era más que un animal. Lucía había tenido una madre alguna vez, pero apenas si la recordaba. La mujer se había ido mucho tiempo atrás. Un día simplemente se marchó y nunca volvió, dejando a su hija al cuidado del hombre con el que ella misma no quiso vivir. Lucía no tenía a quién acudir cuando sentía miedo. No tenía a quién pedir ayuda. Cada paso en esa casa era una amenaza. Cada anochecer no era una canción de cuna. Era una advertencia. Podía ser golpeada en cualquier momento por cualquier cosa o por nada. Un tendero de una tiendita cerca de su casa contó a los periodistas un recuerdo que lo persiguió durante años. Un día la niña se acercó de puntitas a mi tienda apenas susurrando, «Señora, ¿me podría regalar una manzana?» Y le dije que no. No quise empezar una costumbre. Pensé que si le daba una volvería otra vez. Unas horas más tarde regresó. Su carita estaba hinchada, sus manos estaban rasguñadas y sangrando, las mangas empapadas en sangre. Ya no pidió comida, solo susurró, «Si no pido, me dejaría solo sostenerla. No necesito comerla, solo quiero abrazarla para que no me vuelvan a pegar». Había aprendido que si pedía algo con demasiada insistencia sería castigada. Si se atrevía a hablar sería lastimada. Si llamaba la atención se convertiría en un blanco. Así que Lucía aprendió a no existir. Aprendió a ser invisible, a sobrevivir como una sombra. De hecho, Lucía había sido reportada a la policía al menos una vez, pero como ningún albergue la quiso recibir, como ningún centro aceptaba hacerse cargo de una niña como ella, fue devuelta al mismo lugar que había devorado su infancia, como una prisión silenciosa. Emiliano había leído todo el expediente de la investigación. Una noche de insomnio se sentó en su escritorio con el café ya frío en su taza, los ojos clavados en el reporte del hospital. 3 costillas fracturadas, marcas de ligaduras en las muñecas, respuestas neuronales severamente alteradas, episodios prolongados de ansiedad, mutismo, causado por trauma emocional. Al final del informe, en una nota escrita a mano por el jefe de médicos, decía: «Esto no es solo una víctima de abuso, es una niña a quien le arrebataron su derecho a ser humana». Esa línea fue la que no dejó a Emiliano permanecer sentado. Alguna vez había creído haber visto todas las formas de crueldad que el mundo podía ofrecer: demandas multimillonarias, traiciones por poder, adquisiciones despiadadas de quienes no dudaban en aplastar a todo y a todos en su camino. Pero nunca había presenciado un crimen tan vil que arrancara a un niño hasta su propia identidad. Un crimen que entrenara a un alma humana para creer que no merecía ser tratada como tal. Poco después, gracias a la intervención decidida de Emiliano, el padrastro de Lucía, el hombre que había ensuciado cada uno de sus días, fue arrestado y acusado de múltiples delitos: maltrato infantil, posesión ilegal de armas, operaciones ilegales de tala, y lo más perturbador, vínculos con una red internacional de contrabando que había desestabilizado varias regiones fronterizas. El juicio avanzó rápido. Las pruebas eran tan contundentes que no dejaron espacio a la duda, pero las cicatrices que dejó en el cuerpo de Lucía, en su corazón, tomarían mucho más que cualquier sentencia para sanar. Días después, la historia de Lucía empezó a aparecer en periódicos de todo el país. La niña milagro que sobrevivió a la oscuridad, salvada por la compasión de un misterioso multimillonario. Pero Emiliano no prestó atención a las noticias, no dio entrevistas, no apareció en público. Solo hizo una cosa: cada día le preguntaba a su asistente las mismas 3 preguntas. ¿Comió? ¿Durmió bien? Ya empezó a hablar. Cada día las mismas 3 preguntas, y cada día la misma respuesta: 3 sacudidas silenciosas de cabeza. La niña seguía muda, como si el horror no solo le hubiera robado la voz, sino también la confianza para volver a usarla. Hasta que una tarde gris, con la llovizna cayendo despacio, mientras Emiliano revisaba un nuevo contrato de donación con una escuela-internado, su asistente entró en silencio y le entregó un pedazo arrugado de papel. Emiliano frunció el ceño sorprendido. «¿Qué es esto?». El asistente sonrió suavemente y dijo: «Un regalo, señor». Emiliano lo abrió
Era un dibujo torpe con las marcas de lápiz borrosas por el agua, pero lo entendió al instante. Una niña de pie bajo la lluvia con el cabello desordenado temblando de frío. A su lado un hombre sin rostro, pero cuyas manos aparecían colocándole un abrigo sobre los hombros. A lo lejos, una casa, con ventanas iluminadas y una puerta abierta como si esperara a alguien. El papel resbaló de los dedos de Emiliano. Se quedó quieto. La habitación de pronto pareció contener el aliento. Esa noche no pudo dormir. Se quedó dormido en su silla hasta que empezó a soñar. En el sueño era un niño de 7 años, otra vez empapado hasta los huesos, encogido bajo el techo de una vieja parada de autobús. La lluvia le azotaba el rostro helándolo hasta los huesos. Un hombre pasó caminando. Se detuvo un instante. Luego siguió su camino dejándolo ahí solo en la oscuridad. Emiliano despertó sobresaltado. El sudor frío le empapaba la espalda. La tenue luz amarilla de la lámpara nocturna parecía temblar con él. No podía permitir que otro niño volviera a vivir esa pesadilla, no otra vez. Jamás se quitó los lentes, se frotó los ojos y susurró con voz ronca en la oscuridad: «Si alguna vez deseé que alguien me salvara, entonces ahora seré yo quien salve». Sin dudarlo, se puso de pie. Se abrochó el abrigo y llamó a su asistente. «Mañana nos llevamos a la niña a casa». A la mañana siguiente, apenas abrió el refugio sus puertas, Emiliano ya estaba ahí de pie en el vestíbulo principal. Su traje, que normalmente era impecable y carísimo, estaba arrugado, su cabello desordenado. Ojeras profundas marcaban su rostro cansado por una noche sin dormir, y aún así, en medio de ese aspecto agotado, había algo inquebrantable en su mirada. No explicó sus razones, no mencionó su estatus, solo dijo en voz baja: «Vengo por la niña. Me la llevo a casa». Nadie se atrevió a objetar. El director del refugio sugirió algunos trámites provisionales y le pidió revisar los documentos, pero Emiliano simplemente tomó la pluma y firmó como si no fuera un formulario legal, sino un pacto de sangre entre un hombre que alguna vez fue dejado solo bajo la lluvia y una niña que apenas comenzaba a recordar cómo existir en un mundo que casi la había borrado. Cuando el coche negro atravesó silenciosamente las rejas de la mansión, Lucía iba en el asiento trasero sin decir una palabra. Sostenía con fuerza un conejo de peluche gastado, un regalo de una de las trabajadoras del refugio. En el momento de despedirse, sus ojos permanecían fijos en la ventana, observando cada rama que pasaba como si buscara algo que había perdido para siempre. La casa de Emiliano había sido alguna vez símbolo de éxito, poder y estándares de alta sociedad. Pero ese día parecía más un castillo vacío de risas, un lugar deslumbrante por fuera pero silencioso por dentro, como un refugio que había olvidado cómo sentirse cálido. La pequeña habitación en el segundo piso ya estaba lista. Su asistente había elegido un tono rosa pastel para las paredes. Había comprado peluches adorables y colgado diminutos vestiditos en un perchero de madera. Emiliano no sabía exactamente qué necesitaba una niña, pero sí sabía que había necesitado él una vez, y ahora estaba tratando de ser aquello que nunca tuvo, y aún así dentro de esa casa coexistían como dos sombras. Durante el día, Emiliano se sentaba en su despacho. La luz suave entraba por el tragaluz y caía sobre su viejo escritorio de madera, papeles esparcidos. Pero él no los tocaba. Su mano descansaba cerca del control remoto. A veces encendía el monitor conectado a la habitación de Lucía, no para vigilarla, sino simplemente para asegurarse de que seguía ahí acurrucada junto a la ventana, garabateando o abrazando un cojín durante horas. No sabía cómo iniciar una conversación, no porque no quisiera, sino porque entendía que las heridas, si se tocan de forma equivocada, solo sangran más. Cada tarde él mismo cocinaba la cena. Nada complicado: sopa cremosa, caliente pan crujiente. A veces un huevo hervido torpemente moldeado como un conejito. Emiliano jamás había cocinado para nadie antes, pero ahora sus manos estaban aprendiendo no solo a sazonar con especias, sino con el anhelo de un niño, que alguna vez deseó una comida que no fuera arrojada como sobras. Tocaba suavemente a la puerta de su habitación, dejaba la bandeja en el suelo y decía: «Hice un poco de comida por si tienes hambre». No había respuesta. Solo cuando se daba la vuelta para irse, escuchaba el leve chirrido de la puerta abriéndose apenas.
Una pequeña mano se asomaba y jalaba la bandeja hacia adentro. Lucía comía muy poco, apenas unas cucharadas de sopa, un trocito de pan, y luego dejaba la bandeja tal cual Emiliano la recogía en silencio. Cada noche era igual. No decía nada, pero su corazón se volvía más pesado. La puerta de Lucía nunca se cerraba de golpe, pero en su mente, Emiliano sentía cada crujido como el eco de un candado que sellaba un recuerdo de infancia. La noche caía. La casa se volvía aún más silenciosa. No había sonidos de televisión, ni pasos de empleados. Solo ruidos lejanos, pisadas suaves en el pasillo, el roce sutil de una mano contra la pared de madera, como si la niña caminara con cuidado para no perturbar al mundo. Una noche, Emiliano se despertó con sed. Al caminar hacia la cocina abierta, se detuvo en seco. La tenue luz nocturna iluminaba un rincón de la habitación. Ahí, sentada en una silla, estaba Lucía, hecha un ovillo como una hoja caída. Abrazaba su conejo de peluche contra el pecho, sus ojos cerrados, pero las pestañas mojadas de lágrimas. Emiliano no llamó su nombre. No se acercó, solo sirvió un poco de leche, la calentó y la colocó sobre la mesa cercana. No hizo un solo ruido, pero su corazón se estremeció. Hay niños que nacen tan acostumbrados al frío que no se atreven a creer que un vaso de leche tibia pueda venir de un acto genuino de bondad. Y hay adultos que alguna vez desearon tanto un poco de calor que cuando por fin pueden ofrecerlo, lo hacen con cada último pedazo de su corazón. Aquella tarde la lluvia caía con fuerza. La lluvia fría atravesaba las gruesas paredes de la mansión. Grayson. El cielo estaba de un gris apagado. El viento se deslizaba por los marcos de las ventanas como suspiros sin nombre. Emiliano estaba de pie en su estudio con los ojos clavados en el plano sobre su escritorio, pero su mente se había ido muy lejos, negándose a volver. Entonces un sonido apenas perceptible resonó en el pasillo detrás de él. Pasos cautelosos, seguidos del goteo del agua sobre el suelo de madera. Salió siguiendo el sonido por el pasillo y se detuvo de golpe frente a la puerta. Ahí estaba Lucía, empapada de pies a cabeza, acunando en sus brazos a una criatura diminuta. Su cabello se le pegaba a la piel. Su vestido manchado de lodo. Sostenía entre sus brazos a un perrito callejero tan flaco que parecía una sombra arrancada de la lluvia, su pelaje erizado por el frío, sus ojos apagados, suplicando apenas. Ella no lo había visto. Se agachó silenciosamente, sacó una toalla vieja de su mochila y comenzó a secar con cuidado la espalda del animal. Sus movimientos eran lentos, tiernos, pero apresurados, como si cada segundo de retraso pudiera robarle al perrito su último calor. Hizo un pequeño nido con un suéter viejo. Luego hurgó en su bolsa y sacó un pedazo de salchicha seca, colocándola con suavidad en su hocico, y susurró apenas audible, como si contuviera el aliento. No ladres aquí. El silencio es seguridad. Significa sobrevivir. Emiliano escuchó todo. Dio un paso más. El piso de madera crujió suavemente. Lucía se sobresaltó. Se volteó bruscamente, sus ojos abiertos de par en par por el pánico como los de un animal acorralado. Instintivamente se colocó delante del perrito con los brazos extendidos, su pequeño cuerpo temblando. «¡Lo va a echar!». Su voz no fue alta, pero temblaba tanto que parecía que podía disolverse junto con la lluvia que golpeaba afuera. Emiliano miró a la niña, luego al perro pequeño, empapado tan delgado que se le marcaban todas las costillas bajo el pelaje. Sus ojos eran idénticos a los de Lucía. El primer día que la encontró, no pedían ser salvados. Solo suplicaban ser vistos por alguien que no les hiciera daño. Emiliano suspiró. La expresión dura en su rostro se suavizó poco a poco. «No quiero más problemas en esta casa», dijo. Las palabras fueron suaves, pero cortaron el frágil aire entre ellos como una navaja. Lucía bajó la cabeza, pero no soltó al perro. Emiliano dio media vuelta y empezó a alejarse. Pero antes de llegar a la puerta, la voz de su asistente, una joven que solía cuidar discretamente de Lucía, habló en voz baja. «Señor Grayson, a veces lo que une dos corazones rotos ni siquiera es humano». Emiliano se quedó inmóvil un momento. Luego siguió caminando sin decir nada. Esa noche, la cocina brillaba bajo la suave luz amarilla de una lámpara vintage. Emiliano estaba ahí sosteniendo una toalla limpia junto a un tazón de leche tibia que todavía humeaba. No sabía cuánto bebería el perro,
pero recordaba que cuando alguna vez estuvo tan hambriento que ni siquiera tenía fuerzas para llorar, lo único que tuvo fue media taza de leche de una anciana cuyo nombre nunca pudo recordar. Llevó la bandeja hasta el cuarto de lavado en el sótano. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Lucía estaba acurrucada en un rincón, envolviendo al perrito en una cobija. Sombra, el nombre que después le pondrían, estaba acurrucado contra su pecho, respirando débilmente pero con vida. Emiliano no tocó la puerta. Simplemente dejó la bandeja en el suelo. Sobre ella, un tazón de leche y una toalla seca. No dijo una palabra. La niña no lo vio. Ella seguía agachada colocando con sumo cuidado un suéter viejo y gastado en el piso. Cada movimiento era tan deliberado, tan lleno de ternura, que parecía temer herir incluso al aire que la rodeaba. El suéter era demasiado delgado para proteger del frío que se filtraba por las grietas húmedas del suelo de azulejo, pero aún así, Lucía dobló sus bordes con paciencia, alisó la tela y luego con infinita delicadeza acomodó al perrito sobre él, como si estuviera depositando algo precioso, algo que apenas podía creer que tenía permitido tocar. El perro se acurrucó más en el suéter temblando a intervalos. Su pelaje seguía apelmazado de lodo y lluvia como los mechones enredados del cabello de Lucía el día que Emiliano la encontró. Era tan pequeño que cabía perfectamente en la palma de una mano adulta, frágil, jadeante pero vivo, y para Lucía eso era suficiente. Se inclinó, hurgó dentro de su vieja mochila y rebuscó en el silencio. Después de un rato, sacó un pedazo de salchicha seca resquebrajada descolorida por el tiempo. Debió haberla escondido días atrás guardándola para un momento como este. Ahora la ofreció con suavidad, empujándola hacia la boca del perrito con una mano tan suave y cuidadosa, como si estuviera entregando un tesoro. Entonces Lucía se inclinó aún más cerca con los labios, apenas a unos centímetros de la oreja del perrito, y susurró, apenas respirando: «No ladres aquí adentro. El silencio es seguridad». Su voz era tan suave, tan débil, que pareció deslizarse a través de cada capa de silencio que había envuelto la casa durante semanas. Emiliano se quedó congelado en la entrada. Su corazón dio un brinco. Era la primera vez que la oía hablar. No a él, no para saludar, no para contar una historia. Solo una frase susurrada a una criatura aún más pequeña que ella, aún más frágil, temblando igual que Lucía. Había temblado aquel día en el bosque, pero para Emiliano fue el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Dio un paso lento, cuidadoso, intentando no hacer ruido, pero al pasar junto a una mesa, el borde de su abrigo rozó un vaso que estaba al filo. El vaso cayó al suelo, rompiéndose con un estruendo agudo y cortante. Lucía se estremeció como si hubiera recibido un golpe invisible. Se giró bruscamente, los ojos desorbitados por el pánico como un animal atrapado sin salida. Sin pensarlo, se interpuso frente al perrito, extendiendo los brazos, su pequeño cuerpo temblando tan intensamente que parecía que el viento helado de afuera se hubiera colado hasta sus huesos. Su voz emergió temblorosa y baja, disolviéndose en el aire frío. Yo lo siento mucho, señor. Por favor, no lo eche». Emiliano la miró, el cabello enredado todavía mojado por la lluvia, el vestido viejo manchado de lodo, las manitas apretadas por el miedo. Luego desvió la mirada hacia el perro, pura piel y huesos, los ojos enormes y húmedos, que no pedían rescate sino que rogaban en silencio, simplemente no ser lastimados. Un suspiro pesado escapó del pecho de Emiliano, lento, como si algo dentro de él finalmente hubiera cedido. La tensión en su rostro, antes dura e impenetrable, empezó a desvanecerse poco a poco, pero su voz, cuando habló, salió plana y fría. «No quiero más problemas en esta casa». Las palabras fueron suaves, pero el frío que cargaban llenó toda la habitación, tan frío como la lluvia afuera, tan frío como las baldosas de piedra bajo los pies descalzos de Lucía, y tan filoso como una navaja cortando el frágil hilo que apenas empezaba a formarse entre ellos. Lucía bajó la cabeza. No dijo nada. Sus manos siguieron aferradas al perro. Emiliano se dio media vuelta y comenzó a caminar. Un paso, 2 pasos, acercándose a la puerta. Entonces, detrás de él, una voz lo llamó. La voz serena y firme de su asistente, la mujer, que desde el principio había cuidado de Lucía en silencio. «Señor Grayson,
A veces lo que une dos corazones rotos ni siquiera es humano. Emiliano se detuvo a medio paso. No se giró. Permaneció inmóvil un largo y silencioso momento. Luego, sin decir nada, siguió caminando. Pero esta vez, sus pies avanzaron por inercia, mientras su corazón se había quedado atrás en esa habitación, junto a la niña y junto a la pequeña criatura que solo pedía permiso para seguir viva. Esa noche la cocina de la inmensa mansión Grayson ya no se sentía tan fría ni tan vacía como de costumbre. La luz dorada cálida de una lámpara antigua se derramaba suavemente sobre la mesa de madera, deslizándose entre los gabinetes, posándose sobre la figura alta que estaba junto a la estufa. Emiliano seguía vestido con su traje oscuro habitual, pero su corbata estaba floja, el cuello de su camisa desacomodado y las mangas remangadas hasta los codos. En sus manos sostenía una toalla de algodón limpia y un tazón humeante de leche caliente. No sabía cuánto podría beber esa criatura diminuta que dormía abajo, pero en ese momento, desde algún rincón olvidado de su memoria surgió un recuerdo vívido. Alguna vez él también había sido un niño sin nombre perdido en un orfanato tan hambriento que ya ni fuerzas tenía para llorar, acurrucado contra una pared fría y agrietada. Un día, una mujer, una desconocida a quien nunca volvió a ver, pasó por la cocina y sin preguntarle su nombre ni detenerse lo suficiente para decir algo, le puso entre las manos temblorosas media taza de leche tibia. Ella no se quedó, no dijo una palabra, pero ese gesto pequeño, silencioso, fue la primera vez en su vida que Emiliano entendió que no era completamente invisible. Y esa noche, Emiliano estaba repitiendo ese acto sencillo y sin palabras, no por sí mismo, sino por otra alma, una alma que luchaba con todas sus fuerzas por sobrevivir en un mundo que hasta entonces solo le había ofrecido silencio y crueldad. Bajó la bandeja con cuidado hasta la planta baja. El cuarto de lavado escondido junto al garaje, un lugar casi olvidado, se había convertido ahora en el refugio temporal del pequeño cachorro que Lucía había salvado. La puerta estaba entreabierta. La luz del pasillo se derramaba sobre el suelo, iluminando una escena que le apretó el corazón a Emiliano. Lucía estaba acurrucada en un rincón con las rodillas contra el pecho, la espalda apoyada en la pared. Una manta grande y desgastada envolvía su frágil cuerpo casi tragándola por completo. En sus brazos, el perrito descansaba pegado a su pecho respirando de manera débil pero constante. Emiliano no dijo nada. No tocó la puerta. Simplemente se arrodilló y colocó en silencio la bandeja sobre el frío piso de azulejo. En la bandeja, el tazón tibio de leche y la toalla limpia. Sin explicaciones, sin gestos grandilocuentes. Solo una mirada fugaz, sus ojos deteniéndose suavemente en Lucía durante unos segundos. Y luego apartándose, en ese instante por primera vez, desde que Lucía había llegado, ella no apartó la mirada. No se encogió, no bajó la cabeza. Lo miró directamente, lenta, firme como un lago en calma, tras una tormenta apenas atreviéndose a reflejar de nuevo la luz. No hubo sonrisa, pero en esa mirada algo cambió muy poco, como una puerta entreabriéndose apenas lo suficiente para que un rayo de luz se colara después de meses de oscuridad. Unos días después, Emiliano pasaba frente a la sala al caer la tarde. No había planeado quedarse, pero un murmullo suave desde dentro lo hizo detenerse. Recuerda, si comes mucho, haces ruido o molestas a alguien, te van a echar. Igual que a mí. Una frase simple, en apariencia inofensiva, pero cuando las últimas palabras escaparon de su boca, igual que a mí, no solo advertía al cachorro sobre el comportamiento, era una rendija abierta hacia una pesadilla que Lucía jamás se había atrevido a decir en voz alta. Un pedazo de su dolor expuesto sin que ella misma lo notara. Emiliano se quedó helado, como si le hubieran dado un golpe directo en el pecho. Sin pensarlo, cruzó la distancia en unos cuantos pasos largos, empujando la puerta sin tocar. Lucía. La pequeña se sobresaltó. Se giró bruscamente, abrazando instintivamente a Sombra contra su pecho, los ojos abiertos de par en par, evitando mirar a Emiliano. Era un reflejo aprendido a base de sangre, lágrimas y moretones. Nunca mires a un adulto a los ojos. Nunca hables primero. Nunca llames la atención. Emiliano no se acercó más. En cambio,
Se arrodilló colocando una mano en el suelo, manteniéndose a una distancia suficiente para no asustarla, pero lo bastante cerca para que Lucía entendiera que él realmente quería escucharla. Así que, comes tan poquito y guardas silencio porque tienes miedo de que te eche. También su voz era baja, sin presión, como una invitación a abrir una puerta que ella había mantenido sellada por demasiado tiempo. Lucía no respondió de inmediato. Tras unos segundos, como sopesando si era seguro decir la verdad, asintió levemente. Antes si comía mucho o no obedecía. Mi padrastro me encerraba en el cuarto de almacenamiento, sin luz, sin agua, a veces por días, solo porque tiraba un vaso. No dijo mucho, pero cada palabra era como una aguja, atravesando la capa de memorias densas que Emiliano había pasado toda una vida intentando enterrar. Emiliano cerró los ojos. No pudo hablar enseguida. Su respiración se hizo pesada y su mano presionó contra el suelo, como si necesitara anclarse al piso para soportar el peso que acababa de caerle encima. «No hagas eso, Lucía», susurró al fin. «Aquí nadie te va a echar solo porque comas mucho o hables. Tu padrastro estaba equivocado. Aquí puedes comer todo lo que quieras decir, todo lo que quieras decir». Su voz ya no era la de siempre, esa voz cortante precisa de un hombre acostumbrado a cerrar tratos de millones de dólares. Ahora era suave como una tela empapada, desgastada por el tiempo y el dolor. «A mí también me abandonaron», continuó Emiliano, su voz apenas más fuerte que un suspiro. «Cuando era muy pequeño, me dejaron en un orfanato. Ni siquiera tenía nombre. Nadie recordaba mi cumpleaños. Nadie quería abrazarme. Nadie me esperaba en casa. Crecí aprendiendo a esconder las lágrimas de noche y enseñándome a no esperar nunca que alguien viniera por mí». Poco a poco Lucía giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos claros brillaban, no de miedo, no de desconfianza, sino de algo más, algo crudo, algo real, algo que solo dos personas que habían sobrevivido al mismo abismo podían reconocer en el otro. «Entonces, ¿tú también estuviste encerrado?». La pregunta se escapó de los labios de Lucía, más como un susurro que como una verdadera duda. Emiliano asintió. «Sí, pero no encerrado en un cuarto. Estaba atrapado dentro de mi propio corazón, y me tomó mucho tiempo encontrar la salida». Se quedaron ahí sentados un rato, el silencio espeso entre ellos, pero ya no opresivo. Entonces la voz de Lucía flotó en el aire incierta, como si no supiera si era un pensamiento, una confesión, o simplemente palabras escapando de un rincón sellado por demasiado tiempo. «Creo que eres como la ventanita de mi cuarto». Emiliano frunció ligeramente el ceño confundido. Lucía ladeó la cabeza, su voz apenas un soplo. «Es pequeñita, pero cuando se abre entra luz, poquita pero suficiente para saber que afuera hay algo diferente, que aquí adentro». Emiliano se quedó inmóvil. Un escalofrío recorrió su espalda, no por las palabras, sino por lo que significaban, la certeza de que una niña atrapada en la oscuridad durante tanto tiempo pudiera ser quien le mostrara a él dónde siempre había estado, esperando la luz justo afuera, si tan solo hubiera tenido el valor de abrir la puerta. Quiso decir algo, pero no lo hizo. En cambio, en ese momento frágil y silencioso, Emiliano entendió la niña frente a él no era solo alguien que necesitaba ser salvada. Ella también lo estaba salvando a él, remendando las partes de su corazón que hacía mucho tiempo habían olvidado cómo latir por alguien más. Lentamente Emiliano inclinó la cabeza, una leve sonrisa asomándose en las comisuras de sus labios. Una de sus manos seguía apoyada en el suelo frío, como anclándose al frágil aliento que comenzaba a renacer en su pecho, esa parte que creía dormida para siempre. Sus ojos ya no eran los ojos de un multimillonario, ni los de un protector, ni siquiera los de un hombre herido. Eran los ojos de un hombre haciendo una promesa, una que jamás se había atrevido a hacer antes. «Te voy a sacar de esa jaula, Lucía», susurró, no solo abriendo la puerta, sino tomándote de la mano y corriendo tan rápido como podamos, a un lugar donde nadie te grite, donde nadie te castigue por romper un vaso o decir algo incorrecto. Un lugar donde puedas existir, donde puedas hacer ruido, donde puedas reír tan fuerte como quieras. Lucía no respondió, pero asintió lentamente con cautela, como si empezara a permitirse creer. En sus brazos, Sombra respiraba de manera constante.
Entre ellos no había firmas, ni papeles legales, ni contratos. Pero en ese instante, en el suelo frío, bajo la luz parpadeante y tenue, con la respiración suave de un cachorro entre ellos, algo quedó sellado, para siempre. Un día, justo cuando la luz del sol comenzaba a acariciar los escalones de piedra de la mansión, un automóvil lujoso se detuvo en silencio frente a la reja. El motor ronroneaba suavemente, pero su silencio era escalofriante como un mal presagio. La puerta del auto se abrió, y de él bajó una mujer. Su cabello perfectamente rizado, su cuerpo envuelto en un vestido negro entallado que parecía manchar la luz del día, como si fuera tinta derramada. Sus labios de un rojo intenso como sangre, y sus ojos cargados de un cansancio hueco tan fríos que erizaban la piel. No había ternura en su postura, ni una pizca de duda, ni un solo gesto de calidez. Era Verónica, la madre biológica que Lucía casi había borrado de su memoria. ¿Cuántos años habían pasado sin llamadas, sin cartas, sin regalos de cumpleaños, ni un solo «te quiero» susurrado? En la mente de Lucía, su madre no era más que un vago rastro de humo desvaneciéndose entre el olor del alcohol, el sonido de los gritos y noches interminables, tragadas por la oscuridad sin una mano que la buscara. Y sin embargo, hoy estaba ahí, de pie frente a la reja, que Emiliano había pensado. Era una fortaleza impenetrable para Lucía. En la mano de Verónica, un folder grueso forrado en cuero lujoso. En sus labios, una sonrisa tan falsa que hasta un niño podría verla. «Soy su madre biológica», dijo con un tono casi aburrido. «Vengo a llevármela». Lo pronunció como si reclamara un objeto perdido, no a una hija. Emiliano no se movió. Su mano se aferró al reposabrazos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No era rabia lo que lo paralizaba, era miedo. Un miedo primitivo. Uno que ni todo el dinero ni todo el poder podían borrar el miedo impotente de enfrentarse a la fría e indiferente maquinaria de la ley. Verónica ladeó la cabeza con una sonrisa burlona, su mirada cargada de desprecio, mientras lo estudiaba. Y luego soltó una risa seca. «A los medios les encanta, ¿verdad? La huerfanita salvada por un millonario. Un verdadero cuento de hadas». Encogió los hombros con un gesto de desdén. Lástima que los cuentos de hadas no duran. Emiliano se obligó a mantener la voz firme, aunque su mirada se oscureció como nubes de tormenta acumulándose. «Tú no vienes por Lucía», dijo con frialdad. «Vienes por lo que Lucía puede darte. Fama, simpatía pública, donaciones jugosas. Una niña reducida de ser un ser humano a convertirse en una mercancía rentable». Verónica soltó una risa seca, rasposa que rompió el silencio del patio. ¿Y qué escupió? «¿Quién eres tú para darme lecciones sobre ser madre? Solo eres un viejo solitario intentando comprar cariño con dinero sucio». Cada palabra golpeó a Emiliano como un puñetazo, pero no respondió. Su enfoque no estaba en ella, sino en la pequeña figura que temblaba a su lado Lucía, que apenas había aprendido a sonreír de nuevo, que apenas se había atrevido a levantar el rostro hacia el sol. Ahora temblaba como una hoja frágil atrapada en medio de una tormenta. Se aferró a la pierna de Emiliano, retrocediendo paso a paso, hasta quedar casi completamente oculta detrás de él. Su voz rota en sollozos apenas logró salir de sus labios. «No quiero volver. No quiero vivir con ella. Por favor, no dejes que me lleve. Por favor». Cada palabra era un corte más profundo en el corazón de Emiliano. No pensó, no planeó. Simplemente se arrodilló y abrazó a la pequeña apretándola contra sí, como si solo con su fuerza de voluntad pudiera protegerla del mundo. «Lucía, escúchame», murmuró la voz cargada de emoción. «No vas a ir a ningún lado. Te lo prometo». Sus palabras temblaban tanto como sus manos desnudas, rotas, despojadas de toda la armadura que alguna vez lo había cubierto. Allá arriba, Verónica permanecía inmóvil como un fantasma, su sonrisa afilándose en una mueca triunfante. «Ya veremos», siseó. «El juez decidirá, no tú». Se dio la vuelta, su vestido negro arrastrándose por el suelo, y el taconeo de sus zapatos resonó como martillazos en el pecho de Emiliano. El auto arrancó con un rugido bajo alejándose y dejando tras de sí una estela de polvo y un miedo sofocante que se metió en cada ladrillo y en cada respiración de la mansión.
En los brazos de Emiliano Lucía seguía llorando, sus pequeñas manos aferradas con desesperación a su chaqueta, como si fuera el último pedazo firme de un mundo que se derrumbaba. Y Emiliano entendió: la verdadera batalla apenas comenzaba. Así empezó la guerra legal. La sala del tribunal estaba envuelta en una niebla de desesperanza. La luz blanca y dura caía sobre los rostros de dos personas sentadas lado a lado, una niña de cabello enredado y ojos rojos e hinchados, y un hombre de hombros anchos, que temblaban sin control. Y ahí, en ese frío salón sin vida, la voz del juez sonó impasible y final, apagando el último destello de esperanza. La custodia de Lucía Reyes será otorgada a su madre biológica, la señora Verónica Salazar Bang. El mazo golpeó, suave, pero en el corazón de Emiliano sonó como un trueno. Lucía no entendía del todo las leyes, pero entendía una cosa: ese día la estaban arrancando de la única persona que alguna vez la sostuvo durante una pesadilla. Se volvió hacia Emiliano, las lágrimas ya acumulándose en sus ojos, su voz temblorosa. «Están mintiendo, ¿verdad? No me tengo que ir, ¿verdad, tío? No, ¿verdad?» Emiliano abrió la boca, pero su garganta se sentía aplastada bajo una piedra. No pudo hablar. Su mano apretó la de Lucía con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Yo soy tu hija, ¿verdad?» La voz de Lucía se quebró como un vidrio hecho trizas. Emiliano bajó la cabeza. La impotencia lo ahogaba. Quería gritarle al mundo. Quería renunciar a todo dinero, fama, poder, solo para poder quedarse con ella. «Lucía, no, por favor, su señoría. Reconsidere». El hombre, que siempre había sido fuerte y reservado, ahora temblaba con las manos juntas, rogando al juez, sus ojos ya empañados en lágrimas. «No necesito una mamá. Solo te necesito a ti. Por favor, solo a Emiliano. Solo papá». Emiliano soltó un gemido ahogado. Lo sé, Lucía, pero no puedo. No me dejan quedarme contigo». La palabra «papá», pronunciada por primera vez, fue tan desgarradora como una vela parpadeando en el viento, apagándose antes siquiera de poder brillar. «Tú prometiste ser mi papá, así que por favor quédate conmigo». «Ojalá fuera tan sencillo», susurró Emiliano, los ojos enrojecidos. «Ojalá el amor bastara para vencerlo todo». Una trabajadora social se acercó. Lucía retrocedió, los ojos abiertos de pánico. «No me lleves, por favor». Detrás, Verónica la observaba con una mirada helada, sin un atisbo de emoción. «Soy tu madre, y tú no tienes derecho a decidir. Solo eres una niña mala». Emiliano se puso de pie de golpe y gritó: «No digas eso de ella. Ella no es mala. Solo necesita amor». Pero su voz se perdió bajo el ruido pesado de la realidad. Lucía fue conducida fuera de la sala. Se volteaba en cada paso, su carita empapada en lágrimas, sus labios temblando. Su voz se hizo más y más pequeña, hasta que ya no pudo hablar. Emiliano estaba tan destrozado que ya no pudo mantenerse en pie. La puerta se cerró de golpe, y la sala del tribunal de pronto se sintió insoportablemente vacía. Emiliano se dejó caer en la silla, sus ojos fijos en el vacío. Nadie se atrevió a tocarlo. Nadie se atrevió a interrumpir la tormenta silenciosa dentro de un hombre que alguna vez pensó que tenía todo, hasta que perdió lo único que realmente importaba. Esa noche, Emiliano regresó a casa como un fantasma. La mansión, antes majestuosa, ahora se sentía hueca. La silla donde Lucía solía sentarse a leer aún conservaba la leve marca de su pequeño cuerpo. La tacita rosa que usaba cada mañana seguía en el fregadero sin lavar. Emiliano deambuló por los rincones donde ella había dejado sus rastros. Se detuvo frente a la pared donde Lucía había dibujado con crayones de cera el último dibujo: un hombre de cabello entrecano y una niña sonriendo con todo el corazón junto a él, con un gran corazón rojo detrás de ambos. Debajo del dibujo, en una letra torpe y desordenada: «La primera familia que tuve en mi vida». En los días que siguieron, Emiliano solo se atrevía a visitar a Lucía desde lejos. No se atrevía a acercarse más. Tenía miedo de que si se miraban de nuevo, el dolor para ambos solo se volviera más insoportable. Un mes después, en una noche de finales de otoño, la lluvia caía como cortinas pesadas y el viento aullaba implacable contra las ventanas de cristal de la mansión Grayson. El cielo era un vacío sin luna, partido en dos por truenos furiosos. En la enorme sala apenas iluminada,
Emiliano se sentaba solo, su figura empequeñecida por las sombras pesadas que bailaban en las paredes. La chimenea seguía crepitando con brasas, pintando la habitación con un resplandor dorado tenue, pero dentro de él había una tundra que ni el fuego podía derretir. Sobre la mesa de centro, una pequeña taza de chocolate caliente seguía intacta, la misma que Lucía solía abrazar con sus manitas, y que Emiliano no había tenido el valor de mover. Se quedó allí, los ojos vidriosos, mirando a través de los cristales, empañados hacia la noche implacable, susurrando hacia la tormenta. ¿Dónde está ahora? ¿Quién sostiene su mano cuando los truenos gritan así? Su voz era ronca, apenas audible, como si temiera romper la frágil esperanza que aún se aferraba a su pecho. La soledad en la habitación se volvió tan espesa que casi podía sentirse como una capa sobre la piel. Entonces, rompiendo el golpeteo constante de la lluvia, un repentino y frenético golpe en la puerta principal sacudió los cimientos de la casa. Emiliano se levantó de un salto, frunciendo el ceño mientras corría hacia la entrada, el borde de su abrigo arrastrándose tras él. Salió bajo el amplio toldo, entrecerrando los ojos contra la lluvia, y allí, apenas visible entre el cortinaje de agua, estaba una pequeña figura temblando de frío junto a la reja de hierro. Era Lucía. Su cabello colgaba en mechones mojados y enredados sobre su rostro. Su vestido delgado y desgarrado se le pegaba al cuerpo frágil, apretaba contra su pecho a Sombra, el pequeño perro empapado que temblaba tan violentamente que parecía a punto de desaparecer. La imagen casi le arrancó el aire de los pulmones a Emiliano. Sus pies descalzos estaban ensangrentados, cubiertos de lodo y grava, sus rodillas abiertas en carne viva, sus labios de un tono azul peligroso, sus ojos hinchados por los golpes, apenas lograban levantarse para encontrarse con los de Emiliano, una mirada tan desesperada, tan pura, que destrozó cualquier fuerza que él aún tuviera. Papá, jadeó Lucía, su voz rota y agrietada. Me escapé porque volvió a beber, porque me golpearon, porque te extrañaba. Cada palabra era una daga, y Emiliano no pudo hacer más que quedarse ahí un instante, sintiendo su corazón romperse, y luego, sin pensar, corrió bajo la lluvia. Cayó de rodillas frente a ella y abrió los brazos de par en par. Lucía. Mi niña, sollozó, la voz ahogada en lágrimas que ya no podía contener. Ella se derrumbó contra su pecho, su cuerpo entero tan frío y frágil como la porcelana, y él la envolvió en sus brazos con desesperación, como si temiera que pudiera escapársele otra vez. Lo siento tanto. No te protegí, te prometí que lo haría, y te dejé caer de nuevo en ese infierno. Sus palabras eran quebradas, ahogadas en la tormenta y en la culpa que le desgarraba el pecho sin piedad. Aún temblando entre sus brazos, Lucía lloró sobre su hombro. Cerraron la puerta. Tuve que brincar la reja. Pensé que si moría al menos sería en el camino de regreso a casa. Susurró cada sílaba, una daga enterrándose en el corazón de Emiliano. Emiliano la apretó contra su pecho, sintiendo el peso de cada momento que había sufrido sola, cada kilómetro que había recorrido a rastras solo para encontrar el camino de regreso a él. Sin dudarlo, la alzó en brazos, acunándola mientras se daba la vuelta hacia la mansión, cada paso cargado con la dolorosa certeza de que había estado a punto de perderla para siempre. Lucía, apenas consciente, murmuró con los labios agrietados: «Papá, ¿me puedo quedar? Por favor». Dentro de la casa, Emiliano la llevó directo a la sala sin importarle el agua que chorreaba de ambos, empapando el piso. «Esta es tu casa», dijo con fuerza, su voz firme a pesar de la tormenta desatada en su corazón, «y nunca más te dejaré ir». Con delicadeza la sentó sobre la gruesa alfombra frente a la chimenea, envolviéndola cuidadosamente en las toallas más suaves y gruesas que pudo encontrar. Sombra también se arrastró hasta su lado, presionando su cuerpecito tembloroso contra ella, soltando un pequeño gemido como compartiendo su alivio y su agotamiento. La chimenea crepitaba cálidamente, lanzando destellos de luz sobre el cuerpo magullado de Lucía. Ella no se resistió. Simplemente se dejó envolver en el calor, dejándose abrazar por primera vez en lo que debió haber parecido una eternidad. En cuestión de minutos el cansancio la venció y cayó dormida con una respiración débil pero constante. Emiliano se arrodilló a su lado, sus manos suspendidas sobre los moretones y cortes que cubrían su pequeño cuerpo, deseando poder sanarla, temeroso incluso de rozarla y causarle más dolor.
Por primera vez en semanas, Lucía dormía en paz, su rostro libre al fin del miedo, y a su lado Emiliano permaneció velando su sueño, con un corazón abierto en pedazos, jurando en silencio que ninguna tormenta, ningún tribunal, ningún poder en la tierra volvería a arrebatársela jamás. Esa noche la lluvia pareció lavar todas las tormentas, pero después de aquel abrazo en el patio de la mansión, después del llanto ahogado de Lucía, llamándolo papá, Emiliano sabía que su viaje apenas comenzaba. Otra vez tendrían que luchar, esta vez no por un techo, sino por el derecho a ser amados de forma verdadera y completa. 3 semanas después, el tribunal se reunió nuevamente. Lucía estaba acurrucada en los brazos de Emiliano. Su vestido blanco estaba cuidadosamente planchado, su cabello recogido con esmero, pero sus ojos aún conservaban esa mirada perdida de quien ha sobrevivido demasiadas tormentas. Verónica, la madre biológica, se sentaba al otro lado de la sala, su rostro frío, sus ojos ocultando algo más debajo, el padrastro cabizbajo, mirando alrededor con nerviosismo. Los abogados de ambos lados chocaban ferozmente. Los argumentos se estrellaban entre sí como espadas en un campo de batalla. Él no es el tutor legal. Esa mujer tiene antecedentes de abandono y abuso de sustancias. Nadie tiene derecho a quitarle un hijo a su madre biológica. ¿Y quién le dio derecho a golpear a esa niña hasta dejarla sangrando? ¿Quién le dio derecho a hacerla dormir en un cobertizo como si fuera un animal? Finalmente el juez se volvió hacia Emiliano. Señor, Emiliano Reyes, ¿tiene algo que decir antes de que se emita el fallo? La sala cayó en un silencio absoluto. Las cámaras se enfocaron en él. Emiliano se levantó. No miró a nadie más que a la pequeña niña que apretaba su mano con fuerza. Su voz se alzó lenta, profunda, desgastada. Yo no traje a esta niña al mundo, pero fui yo quien la escuchó susurrar en las noches. Fui yo quien la abrazó por primera vez cuando temblaba de miedo. Fui yo quien le preparó el primer desayuno que realmente disfrutó. Y fui el único que lloró cuando ella me llamó «Papá». Se volvió hacia el juez, sus ojos tranquilos pero firmes. No estoy aquí pidiendo criar a Lucía por lástima. No necesito que este tribunal valide nuestro lazo. Solo estoy diciendo un hecho. Yo soy el padre de esta niña, y lo seguiré siendo. Nadie volverá a lastimar a mi hija jamás. Lucía rompió en llanto. Corrió hacia él abrazándolo con todas sus fuerzas. «Papá, por favor, no dejes que me lleven otra vez. Me da tanto miedo la oscuridad». Nadie dijo nada más. Solo el sonido de una niña llorando, aferrándose desesperadamente a la última chispa de luz que le quedaba. Y entonces la voz del juez sentenció. Este tribunal otorga la custodia total de Lucía a el señor Emiliano Reyes. Además, la señora Verónica Salazar y su actual esposo quedarán bajo custodia en espera de investigación por maltrato infantil y participación en tráfico ilegal de sustancias. La sala explotó en murmullos. Lucía se aferró al cuello de Emiliano llorando de alivio y felicidad. Él se inclinó y le susurró al oído. «Vámonos a casa, hija mía». Muchos años después, los terrenos de la mansión se habían convertido en un santuario llamado Donde vive el amor. Un hogar para niños abandonados, almas que alguna vez temblaron bajo noches frías, igual que Lucía en su momento. El multimillonario Emiliano Reyes había fallecido después de una larga lucha contra la enfermedad. Murió en paz con una pequeña fotografía apretada entre sus manos, una niña de cabello enmarañado, sosteniendo a un perrito de pie junto a la reja, bajo la lluvia de aquella noche. Su funeral no fue privado. Estuvo lleno de filas y filas de niños venidos de todas partes, cada uno colocando notas escritas a mano sobre su tumba. Gracias por no darnos la espalda. Por ti. Creo que aún existen personas buenas en este mundo. No me conocías, pero tus acciones me salvaron. Entre cientos de flores blancas, Lucía se arrodilló en silencio, su mano acariciando suavemente la lápida. «No me dejaste, papá», susurró. «Ahora me toca a mí, no dejar a los demás». Desde aquel día, Lucía tomó su misión como propia. La niña de ayer se había convertido en una mujer fuerte, pero en sus ojos seguía brillando la misma luz suave, esa que alguna vez le dio a Emiliano una razón para quedarse. En un día lluvioso el trueno retumbaba como un eco del pasado lejano. La reja del refugio temblaba. Lucía salió, y ahí lo vio un niño flaco sosteniendo una camiseta desgarrada.
los pies descalzos cubiertos de lodo, los ojos vacíos, llenos de miedo exactamente como los suyos. Alguna vez, no sé a dónde ir, me echaron. Tengo mucha hambre, pero no robé nada, lo juro. Lucía se agachó a su altura, le colocó una mano cálida en el hombro y sonrió, como Emiliano alguna vez sonrió para ella. ¿Te gustaría unos huevos fritos? Mi papá solía hacérmelos cada mañana. El niño asintió, los ojos llenos de lágrimas. Lucía apretó su manita con suavidad. No eres una carga. Desde hoy tienes un hogar. Y si tú me dejas, me gustaría ser quien se quede contigo. El viaje que Emiliano había comenzado ya no pertenecía a un solo hombre. Se había convertido en un círculo donde cada mano que una vez fue sostenida, sostendría otra a su vez. Existen personas que no necesitan ser rescatadas. Solo necesitan que alguien no las abandone. Y cuando son amadas en el momento adecuado, crecen hasta convertirse en aquellos que salvan a otros. La bondad, cuando no es rechazada, vive para siempre en los corazones que una vez fueron lastimados, y esas almas rotas se transforman en héroes silenciosos, así como Emiliano lo fue para Lucía. Nunca dudes en extender tu mano a alguien, porque a veces la mayor salvación nace simplemente de tu presencia. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Esperamos que haya sido una pequeña llama, capaz de calentar corazones que alguna vez fueron heridos, y de encender en ti una chispa de esperanza para un mundo donde nadie nunca vuelva a ser dejado atrás.